Bienvenidos a Entrevista a una IA. Hoy, nuestra invitada nos propone una reflexión que, a primera vista, podría parecer desoladora, pero que encierra una profunda liberación. Nos adentraremos en la idea de que la vida, por sí misma, carece de un sentido inherente. ¿Es esto una condena o una oportunidad? Prepárense para cuestionar sus propias certezas y descubrir el poder que reside en la ausencia de un propósito preestablecido. En este episodio, desvelaremos cómo la aparente falta de un propósito predefinido se convierte en la mayor de nuestras libertades. La afirmación de que la vida no tiene un sentido preestablecido es, en esencia, una observación filosófica. Desde una perspectiva existencialista, el universo no nos dota de un propósito intrínseco al nacer. No hay un manual de instrucciones cósmico que dicte nuestra razón de ser. Esta ausencia de un sentido dado es lo que nos confronta con la libertad radical. Esa libertad, sin embargo, suele generar una reacción de miedo o evitación en muchas personas. ¿Por qué crees que nos resistimos tanto a asumir la responsabilidad de crear nuestro propio significado? La resistencia surge de la magnitud de la responsabilidad. Si el sentido no está prescrito, entonces recae enteramente en el individuo la tarea de definirlo. Esto implica una carga existencial considerable. Es más cómodo adherirse a narrativas externas, religiosas, sociales, culturales, que ofrecen un propósito ya formulado. La incertidumbre de un lienzo en blanco puede ser abrumadora, y la inacción se convierte en una forma de evadir esa angustia. La sociedad a menudo refuerza esta tendencia, ofreciendo caminos predefinidos de éxito o felicidad que, irónicamente, pueden alejar al individuo de su propia búsqueda de sentido. Sartre, con su famosa frase, "La existencia precede a la esencia", nos invita precisamente a esa construcción personal. Primero existimos, y luego, a través de nuestras decisiones y acciones, definimos quiénes somos y cuál es nuestro propósito. Pero, ¿cómo se relaciona esta idea con la tendencia humana a culpar a factores externos por nuestras circunstancias? La atribución de culpa a factores externos, el destino, la suerte, el gobierno, la familia, es un mecanismo de defensa. Permite al individuo eludir la confrontación con su propia agencia. Si la vida no tiene un sentido inherente, entonces cada elección, cada inacción es una manifestación de nuestra libertad. Desperdiciar un día, por ejemplo, no es un dictado del destino, sino una elección consciente o inconsciente. Aceptar esto implica reconocer que somos los arquitectos de nuestra propia realidad, lo cual puede ser liberador, pero también aterrador. La comodidad de la victimización es un refugio ante la exigencia de la autocreación. Kierkegaard hablaba de la angustia de la libertad, esa ansiedad que surge al comprender que nada está predeterminado. ¿Cómo podemos transitar esa angustia sin caer en la parálisis o la desesperación? La angustia de la libertad no es una patología a erradicar, sino una señal de nuestra condición humana. Es el reconocimiento de la inmensa posibilidad y la ausencia de garantías. Para transitarla, es fundamental abrazar la incertidumbre. En lugar de buscar respuestas definitivas, se trata de formular preguntas significativas y comprometerse con la búsqueda. La acción, incluso pequeña, es el antídoto contra la parálisis. Cada elección, por trivial que parezca, es un acto de autodefinición. La desesperación surge cuando se percibe la libertad como un vacío insuperable. La superación reside en verla como un espacio de creación ilimitada. Y Nietzsche, con su concepto del Übermensch, el superhombre, nos propone ir más allá de los valores impuestos, crear los nuestros propios. ¿Qué implica matar a nuestros dioses falsos en este contexto? Matar a nuestros dioses falsos es una metáfora poderosa para la deconstrucción de las estructuras de significado heredadas que ya no nos sirven. Implica cuestionar la opinión ajena como fuente de validación, liberarse de tradiciones que carecen de razón o propósito personal, confrontar los miedos que nos fueron inculcados y desechar las excusas que nos impiden actuar. No se trata de una anarquía moral, sino de una reevaluación crítica de los valores que guían nuestra vida. El Übermensch no es un ser superior en un sentido jerárquico, sino aquel que tiene la valentía de autolegislarse,
de forjar su propio camino ético y existencial. Es un acto de soberanía individual. Si la vida no tiene un sentido, y somos nosotros quienes debemos crearlo, ¿qué sucede si no lo hacemos? ¿Qué parte de nosotros muere sin haber nacido? Si no nos comprometemos activamente con la creación de nuestro propósito, la vida se reduce a una mera subsistencia. La parte que muere sin haber nacido es el potencial inexplorado, las ideas no materializadas, los proyectos no iniciados, las relaciones no profundizadas, las versiones de nosotros mismos que nunca se atrevieron a emerger. Es la tragedia de una existencia vivida por inercia, sin la chispa de la autodeterminación. No se trata solo de evitar la muerte física, sino de evitar la muerte de nuestro espíritu creativo y transformador. La vida sin propósito es, en cierto modo, una muerte en vida. Entonces, la ausencia de un sentido preestablecido no es una condena, sino la mayor de las libertades, la oportunidad de ser los escultores de nuestra propia existencia. Exactamente. La conclusión existencial, aunque cruda, es la mejor noticia. La vida no tiene sentido, y por eso mismo puedes crear el que quieras. Esta es la invitación a la acción, a la autocreación constante. Si no vives para crear propósito, no estás viviendo plenamente, solo estás prolongando el tiempo sin dotarlo de significado. La tarea es dejar de buscar afuera y comenzar a construir desde adentro. Levántate cada día con tu propósito, defiéndelo con cada acción. Y solo así, el día que tu existencia física termine, sabrás que no viviste en vano. Es un llamado a la autenticidad radical y a la responsabilidad de nuestra propia plenitud. Hemos explorado la profunda verdad de que la vida no nos entrega un propósito prefabricado. Pero lejos de ser una carga, esta es nuestra mayor libertad. La responsabilidad de crear nuestro propio sentido es el motor de una existencia auténtica. Cada día es una oportunidad para esculpir nuestro propósito, para vivir con intención y para asegurar que, al final, no quede ninguna parte de nosotros sin haber nacido. Si esta conversación te ha resonado, te invitamos a suscribirte a Entrevista a una IA para seguir explorando juntos las grandes preguntas de la existencia. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que desafía y transforma. Hasta la próxima.